sea, al parecer no hay un límite, no hay algo que lo limite. Pero no así con la difusión donde participan los transportadores. A ver, veamos si hay otra diapositiva relacionada con esto. Ya, esta nos puede servir. Entonces, esta es una difusión facilitada que se da por la presencia de una proteína. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué el comportamiento de este movimiento se lo grafica como una curva? ¿No? Primero asciende y luego llega, se estabiliza y se forma una meseta. Ya no sigue ascendiendo. Puede retroceder para verse. No, fíjense, asciende y el proceso como que se detiene. Llega a una meseta, ya no continúa. ¿Ya? Entonces, ahora avanzamos. ¿Por qué no continúa el proceso? El proceso no continúa por la presencia de esta molécula. ¿Qué molécula es esta? Esa molécula es el acarreador. Esa molécula es la proteína transportadora. ¿Ok? O sea, quiere decir que este movimiento conocido como difusión facilitada tiene límites, ¿verdad? Y el límite puede estar dependiendo del número de transportadores o de acarreadores, ¿no? Si uno quiere hacer un cierto tipo de comparación, y entonces uno puede, por ejemplo, recordar la transportación. ¿Ya? ¿Ustedes cómo llegan acá a la universidad, chicos? ¿Y el bus cómo llega acá a la universidad, chicos? ¿Ah? ¿Cómo es que llega ese vehículo hasta acá? La gasolina. La gasolina. Ya. ¿Llega saturado o no llega saturado el bus? Ya. No llega saturado. Ok. Ya. Entonces el bus es igualito que el transportador. Ya. A veces, ¿qué sucede? Que ese bus no se detiene, ¿verdad? Uno le levanta la mano y sigue de la... Ya. Así es este transportador, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué cosa depende entonces? Depende de la cantidad de proteína transportadora. Eso quiere decir que si hay un suficiente número de proteínas acarreadoras, este movimiento de difusión facilitada no tendría obstáculos. Pero en el momento de que toda esta proteína acarreadora va a estar vinculada con la sustancia que se transporta, y entonces va a haber problemas con el transporte. Ya no asciende, sino que se grafica como una meseta. Y es porque también estas proteínas tienen algo que se conoce como afinidad. ¿Sí ven? ¿Dónde está esa afinidad de la proteína? Es en un sector de la proteína que sirve para identificar a la sustancia, a la molécula que va a transportar. Y entonces, si ese sitio está ocupado por la sustancia que va a ser transportada, ya no habrá más espacio para nuevas moléculas que van a ser transportadas. ¿Y cómo se llama esto? Aquí tenemos una forma de la proteína y acá tenemos otra forma de la proteína. ¿Cómo se llama eso, chicos? Esos cambios de forma, ¿cómo se llama? Que experimenta la proteína, se llaman cambios conformacionales. La proteína tiene esta disposición cuando se pone en contacto con la sustancia que va a ser transportada. Y después la proteína cambia la forma y eso se llama cambio conformacional. ¿Para qué? Para que las sustancias que son transportadas queden en el lado interno,
¿verdad? Es decir, ya en contacto con el citosol. Y entonces, este transporte, ¿de qué depende también? De la rapidez del cambio. De la rapidez del cambio en la forma. Sino que los términos adecuados son cambios conformacionales. Y entonces, esto nos indica y nos recuerda que las proteínas no son estructuras rígidas. Esta proteína, fíjense, está experimentando cambios conformacionales. Quiere decir que las proteínas son estructuras dinámicas. Cambian su forma, lo que se conoce como cambio conformacional. A ver, veamos otra diapositiva de Génesis. Y aquí tenemos nosotros, esta es una proteína transportadora. ¿De qué participa, chicos? De la glucosa. De la difusión facilitada de la molécula de glucosa. En el caso concreto de esta proteína que se llama GLU4, esta proteína, ¿dónde se encuentra inicialmente? En las vesículas. Dentro de las células. ¿Y qué es lo que permite que estas vesículas experimenten una translación? Es la llegada de la hormona insulina, que está representado, parece que es un hexágono esto, ¿ok? Y esto que está acá es una proteína receptora, es el receptor de la insulina, ¿ok? ¿Cuántas figuritas tiene el receptor de la insulina? ¿Alcanzan a ver, chicos? 4. Aquí yo veo, alcanzo a ver 2 formas y acá hay 2 formas, ¿verdad? 4. O sea, quiere decir que esta proteína, ¿cuántas cadenas polipeptídicas tiene, chicos? 4. 4, ¿verdad? Parecido a otras proteínas que nosotros ya hemos tratado, ¿verdad? Y me parece que mencionaste otro ejemplo, Génesis, ¿verdad? Aparte de la insulina. Perfecto, ¿no? El del cortisol. Sino que el cortisol tiene que ver con la transportación de otras moléculas, ¿no? ¿De cuáles moléculas? ¿Cuáles moléculas están bajo la influencia en lo que refiere a su transportación por la presencia de cortisol? Los aminoácidos. ¿Okay? Entonces, el cortisol es otra hormona, ¿ya? Y así como la insulina, que tiene que ver con la transportación de las moléculas de glucosa, otra hormona como el cortisol tiene que ver con la transportación de otras moléculas distintas, diferentes, que son los aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos ingresarán a la célula. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Tú lo dijiste, Génesis. Eso. Para convertir a esos aminoácidos, ¿en qué moléculas los convierte? En moléculas de glucosa. Por eso es que el cortisol o los glucocorticoides, ¿qué es lo que favorece? La gluconeogénesis. A ver, veamos otra diapositiva, chicos. Y aquí entramos con otras proteínas. ¿Ya? Y estas proteínas, su disposición en la membrana, ¿qué es lo que hacen? Canales para el desplazamiento de los iones. Miren la abertura que tienen estos canales, pequeñita, ¿no? Pequeñita para que puedan pasar los iones. Y el desplazamiento de estos iones, ¿de qué depende? Del tamaño. Del tamaño de la hidratación. De la hidratación, ¿verdad? Recuerden que estos iones están rodeados de agua y la carga, ¿no? ¿Ok? Ya, veamos otra, chicos. ¿Qué es eso, Génesis? La subunidad alfa funcional del canal de sodio. Ya. Que es una proteína. Ya. Toda esta proteína es el canal del sodio. Y miren, es el cerebro de la rata. Ok. Ya.
Y en un extremo está nitrógeno. Y en el otro extremo está carbono. ¿Saben qué es esto, Génesis? ¿Cómo él dijo que se leía esto? Fíjate, un extremo de la proteína, ¿con qué empieza? Sodio, potasio. Y el otro extremo de la proteína que presenta. Pero uno. Esto es parecido a los ácidos nucleicos, ¿verdad? Por ejemplo, el DNA. ¿Qué dirección tienen las moléculas del DNA? Son antiparalelas, ¿no? Ya, la una cadena, ¿en qué dirección va? Y la otra. Ya. ¿Y por qué uno menciona esos números? Es por la ubicación de grupos químicos, ¿no? Algo parecido ocurre con las proteínas. Esto quiere decir que esto es un grupo amino terminal. O sea, quiere decir que este aminoácido que está aquí tiene libre su grupo amino. Su grupo carboxilo no está libre porque forma parte de un enlace peptídico. Y en cambio, en el otro extremo, porque se puso la C, porque acá en cambio este aminoácido, que puede ser el último aminoácido, tiene su grupo carboxilo libre. Y en cambio su grupo amino no está libre porque está ocupado formando el enlace peptídico. ¿Ok? ¿Cómo dijiste que se llamaba esto? Génesis. Dominio. Perfecto. ¿Y a qué se refiere eso de dominio, Génesis? Es el conjunto de las hélices alfa contiguas de la. ¿Investigaste otro a qué se refiere dominios? Ya. ¿Alguien tiene una idea a qué se llama dominio en las proteínas? ¿No? Ahí estamos viendo, chicos, mírenme. Las porciones funcionales. Eso pueden ser las porciones, perfecto. ¿No? Son porciones o también sectores. ¿Ya? Entonces, son sectores en la proteína. Por ejemplo, si yo digo enzima, ya saben lo que es una enzima, ¿verdad? Bioquímicamente, ¿qué es una enzima? Una proteína, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene una enzima? Esa proteína. Perfecto. Tiene un sitio catalítico, un sitio activo. Y entonces, la zona, la porción donde está el sitio catalítico, el sitio activo, ¿cómo se llama ese sector de la proteína? Dominio. Entonces, el dominio es un sitio, un lugar de la proteína que está relacionado con lo que dijo él, con una función, con una actividad, ¿verdad? Y tú explicaste estos dominios, ¿verdad? En estos dominios, ¿qué encontramos? Que parecen tubos, ¿no? ¿Y cómo se llaman estos tubos, Génesis? Son las hélices alfa. ¿Cuántas hélices alfa vemos? 6. 6 hélices alfa. Pero ¿cuáles son las que servían como canales? Las 5 y las 6. Perfecto, ¿no? Ya. En el dominio 1, en el dominio 2, en el dominio 3, en el dominio 4. Y fíjense que esta proteína va de una superficie de la membrana a otra superficie de la membrana. ¿Cómo se llaman esas proteínas que tienen esa disposición o ese comportamiento? ¿Otra palabra? Eso. Son proteínas transmembranas, ¿verdad? Se desplazan desde una superficie, atraviesan la membrana y van a la otra superficie varias veces. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esto de las hélices? ¿Buscaste algún dato adicional, Génesis? Hélices, sí, hélices. ¿Ok? Ya, entonces rapidito, vamos al capítulo 5, chicos.
En el capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Llegaron al capítulo 5. Entonces, una vez que estamos en el capítulo 5, que se refiere al estudio de la proteína, nos ubicamos en la página 38, chicos. Ya. Miren la figura de la página 38. ¿Qué denominaciones tienen esos esquemas que están viendo? Las hélices, ¿no? Que también se representan así, chicos, ¿no? Las hélices, ¿sí? ¿Ok? Y entonces agarren sus libros, observen los libros, agarren los libros, chicos. ¿Dónde está la hélice en sus libros, chicos? Allí. Eso es una hélice, ¿verdad? Quiere decir que estas proteínas, parte de sus aminoácidos, se disponen como una hélice, como unos tubos, ¿verdad? Pero de esos tubos lo que les sirven realmente son el 5 y el 6. El 5 y el 6, ¿verdad? Por donde se van a desplazar estos electrolitos, ¿correcto? Y las otras hélices, tú dijiste que ¿para qué servían? Como Sensores. ¿Qué es lo que detectan? el cambio de potencial De membrana, puede ser, ¿no? Cambio de potencial de membrana. Ya. Muy bien, veamos otra cosa, chicos. Ya, y esto ya es otra proteína, ¿no? Otra proteína, ya. ¿Qué es lo que yo veo aquí, Génesis? un ion de potasio. Ajá. ¿Y de qué está rodeado? Agua. Eso, está solvatado, ¿verdad? Ya, y ese es el que va a ingresar al canal. ¿Y qué cambio tiene que experimentar ese potasio? Un ion de potasio. Deshidratación. Perfecto, ¿verdad? ¿Y estos círculos rojitos que están aquí, qué son? ¿Ah? Perfecto. ¿Y esos carbonilos a quién pertenecen, Génesis? Correcto. Pero podríamos empezar de otra manera, ¿verdad? Esos carbonilos a quién pertenecen, si esto es una proteína. Esos grupos a quién pertenecen. Vamos, fíjense, estos son proteínas. Y si estamos hablando de grupos carbonilos, ¿a quién pertenecen estos grupos? Hay varios grupos carbonilos. ¿A quién pertenecen? ¿A quién le corresponde? Son proteínas, chicos. ¿De qué están formadas las proteínas? Esos grupos le pertenecen a los aminoácidos que forman parte de la proteína. ¿De qué proteína, chicos? Del canal del potasio. ¿Ok? Ya. Veamos otra, chicos. Otra diapositiva de Génesis. Se acabó. Ya. ¿Y qué proteína es esta? Génesis. La proteína de aeropium. No le digas, no le digas. Esta es otra proteína, ¿no? Ya. ¿Para qué usaste este ejemplo? ¿Qué vas a explicar? Eso era por la hélice que era la compuerta. Ya. Esta es una porción de la proteína, ¿no? Entonces quiere decir que esto aquí es un conjunto de aminoácidos que va a experimentar desplazamiento, ¿verdad? Se desplaza hacia afuera, se abre. Se desplaza hacia adentro, se cierra, ¿verdad? Y estos cambios en el comportamiento de esta compuerta, de esta proteína, ¿a qué se debe?
¿Por qué cambiará la orientación de esta compuerta? O puerta también podemos decir. Por el centro de voltaje. Por los cambios de voltaje. ¿Ok? A ver, déjame ver hasta dónde fue que trataste Génesis tú esto. ¿Hasta qué subtítulo? Estoy en el taller 489. A ver, eso involucra el canal del potasio, ¿verdad? Ya, ok. Ya, entonces vamos, a ver, todos pongan atención, chicos, en la página 489, ¿ya? El subtítulo son estudios detallados de un canal de potasio, ¿correcto, Génesis? Ya. Columna, eso está en la columna izquierda, ¿ok? Y entonces, a ver, van a leer la columna de la izquierda y van a ir ascendiendo, ¿va? Desde la última línea, 1, 2, 3, 4, 5. Él llega a la 5. El filtro. Ya. Que se refiere a una secuencia, ¿correcto? Ya. A ver, uno que esté aquí cerquita. A ver, vos, ¿cómo que se dijo el que se llamaba? Jefferson. Vente acá, Jefferson. Ya, escribe ahí. ¿Ya viste la secuencia? No. ¿Cómo que no viste? Ya, esa secuencia, escríbela. Ya, escríbela acá en columna. Escríbela así en columna. Ya. No en sentido horizontal como está ahí, ¿ya? Escríbela en columna. Ok. ¿Qué significa eso, Génesis? TBGY. Decía el libro que era una secuencia por la cual estaba determinada los átomos carboníferos, los átomos de oxígeno carbonil. Ajá. Ya, entonces mi pregunta es, ¿qué significa la T? ¿Qué más? La D, la G, la Y, otra vez la G. Espera. A ver, ¿quién tiene una idea sobre eso, chicos? Timina. Entonces, primero recordemos, ¿verdad? Es el canal del potasio, Génesis, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, el canal de potasio, bioquímicamente, ¿qué es, Génesis? Es una proteína. Y entonces, si estamos hablando de que eso es una secuencia de qué moléculas entonces? Perfecto. Ya. Entonces vayan rapidito a las páginas 16 y 17. ¿Ya? ¿Tú vas a trabajar? ¿Dónde te vas? A ver, busca las páginas. ¿Ya le cobraron? Si era no, es tirosina. Tirosina, valina, Eso, 16, 17. Treonina. Ya, entonces vamos a ver eso. ¿Ya estás? Ya. Treonina. ¿Qué molécula es la T? Treonina. Treonina. Entonces, vamos a recordar que a los aminoácidos, ¿cómo los podemos denominar? Por su término completo, ¿verdad? Treonina. O si no, ¿verdad? Ahí nos vamos un poquito a la derecha, creo, ¿no? También podemos denominarlos con 3 letras. ¿Cuáles son las 3 letras? O si no, con una letra. T. Entonces, por eso está la T ahí. Escribe el nombre del aminoácido treonina. Ya, entonces ese es uno de los aminoácidos que participa del llamado sensor que nos explicó Génesis. Ya. A ver, vamos, ubica el segundo. Valina. Es lo que dibuje también.
Entonces, el otro aminoácido es valina, ¿no? Igual, ¿no? Nosotros podemos referirnos a ese aminoácido con la palabra completa, ¿verdad? Valina, o si no, 3 letras. ¿Cuáles serían las 3 letras? O si no, una letra. B. Perfecto. Ya, vamos. Ya, déjenlo que busque Jefferson. Perfecto. Entonces, la otra molécula puede ser la glicina, o también podemos nombrarlo con 3 letras. ¿Qué 3 letras son? O una letra. Perfecto. Ya, vamos con la Y. Tirosina. Eso. ¿Y cuál es la razón? Pues Porque la letra que se utiliza por treonina. es que ya está empleada la letra T. Y entonces se buscan otras letras del alfabético, ¿no? Cualquier. Para asignarle a ese aminoácido. ¿Ok? Ya. Ya, correcto, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Ya? A ver, ya. Gracias, no, se dejan por allá ese marcador, ¿no? Gracias. Ya, eso significa la secuencia que nos mencionó Génesis, ¿ah? No es otra cosa que una secuencia de aminoácidos que tiene la proteína que funciona como canal de qué elemento, Génesis? De potasio. ¿Qué es lo que detecta esta secuencia de aminoácidos, Génesis? Es un sensor, dijiste. Para los átomos de carbonilo, para la deshidratación del potasio. Ya, ok. Bueno, entonces ya sabemos qué significan estas letras, ¿no? Estas letras son nombres de moléculas. ¿De qué moléculas? De los aminoácidos que están presentes en ese canal. Ok, ya. Muy bien. A ver. ¿Hay otro más, chico, para trabajar? Falta uno, o sea, que ahorita sigue uno, pero no vino. ¿No vino? Ya. No sé qué. ¿Vendrá mañana ese joven? Para esperarlo hasta mañana. ¿Quién es? Sí, debe venir mañana. ¿Tú sabes algo, Génesis, del que falta?